El 16 de diciembre de 1982 se llevó a cabo la Marcha por la Democracia, la cual acompañaría la entrega de un petitorio a la dictadura cívico-militar, donde se reclamaba la vuelta a las urnas. El gobierno de facto reivindicó el comunicado fijando como fecha para la vuelta a las urnas el 30 de octubre de 1983. En estas elecciones no se utilizaban las normas electorales de rango constitucional que habían sido aplicadas una década antes, en 1973, las cuales indicaban un voto directo y, de ser necesario, un balotaje. El primer paso de muchos fueron las elecciones internas, las cuales en el peronismo, como siempre, fueron muy encarnizadas. Dejaron a un solo candidato, el cual llevó a la fórmula Luder-Bittel, que se terminó formando con la declinación de Antonio Cafiero, que ya había perdido las elecciones internas como gobernador en la provincia de Buenos Aires, dejando como único candidato al expresidente provisional del Senado, ítalo-argentino Luder, como candidato del justicialismo. Mientras que en el radicalismo se llevó a cabo una interna donde hubo un claro ganador de manera aplastante. El mismo fue Raúl Ricardo Alfonsín, quien durante los 7 años de la dictadura militar fue el máximo protagonista del Partido Centenario en contra de la dictadura. En esta interna sacó un 86% de los votos, dejando con un solo 13% al ex candidato a vicepresidente en 1973 junto a Ricardo Balbín, Fernando de la Rúa, el cual ocuparía el primer puesto en la lista de los senadores en Capital Federal. También de este proceso eleccionario formaron parte partidos como el Movimiento de Integración y Desarrollo, con el ex secretario de Relaciones Socioeconómicas, Rogelio Frigerio, la Alianza Federal, con el ex ministro de facto de Bienestar Social de la Nación Argentina, Francisco Manrique, la Unión de Centro Democrático, con el ex ministro de Economía, Álvaro Sogaray, y la alianza entre el Partido Progresista y la alianza entre el Partido Socialista Democrático, con Fernández Martínez Raimonda a la cabeza. También hubo una gran suma de partidos con ideologías de izquierda que no formaban parte de ninguna alianza. Estos fueron el MAS, el Frente de Izquierda Popular y el Partido Obrero. También es poco conocido el intento del ex miembro de la primera Junta Militar, Emilio Eduardo Macera, quien trató de presentarse a la contienda a través de su partido de la Democracia Social, pero fue imposibilitado debido a su detención del juez federal Mario Salvi. Luder, por su parte, consciente de las tensiones intrapartidarias, limitó sus anuncios de campaña y su retórica, haciendo gran enfoque en una evocación a Juan Domingo Perón. Su campaña fue catalogada con una gran falta de convicción, destacando un incidente con su candidato a vicepresidente, Leolindo Bitter, durante un discurso en el que hacía referencia a elegir entre dependencia o liberación. Este mismo se confundió y afirmó que el justicialismo optaría por la dependencia. Ítalo-argentino Luder. Una trayectoria íntegra lo avala como presidente. Profesor universitario de Derecho Constitucional, Sociología y Criminología. Corredactor de la Constitución Nacional de 1949. Presidente del Parlamento Latinoamericano. Presidente del Honorable Senado de la Nación. Presidente Provisional de la Nación. Luder, presidente. La campaña electoral de Alfonsín se caracterizó por renovar los canales de comunicación en la política argentina. Centró su estrategia en campaña en acusar a los justicialistas que se habían negado a condenar la amnistía militar de Vignone y disfrutar del apoyo tácito del dictador. Asimismo, Alfonsín disfrutó del valioso apoyo de varios intelectuales argentinos, entre ellos el dramaturgo Carlos Gorostiza, que ideó el lema del candidato de la Unión Cívica Radical, ahora Alfonsín. También tuvo otros lemas como Juntos para que la Argentina gane y El hombre que hace falta. O también la imagen del escudo con los colores de la bandera argentina y las iniciales R y A, los cuales eran correspondientes a Raúl Alfonsín y a la República Argentina. También, con una gran importancia, el saludo a Alfonsín, que formaban un abrazo a la distancia.
siente y espera. ¿A cuánto el azúcar? Hay que despedir a 20 más. Más que una salida electoral, es una entrada a la vida. Para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Ahora, Alfonsín. El conservador Francisco Manrique, que había sido el tercer candidato más votado en las elecciones 10 años antes, presentaba las mismas propuestas que anteriormente. Entre ellas se encontraba hacer una economía más liberal, de un libre mercado, y otorgar una mayor autonomía a todas las provincias. Votalo a Manrique y así ganarás. Poner el voto en la urna es un acto de fe. La suma significa crear el capital de confianza para que un gobierno con jerarquía pueda gobernar. Elija bien, no se equivoque, haga urna de vida y no urna funeraria. El 26 de octubre de 1983, tan solo 4 días antes de las elecciones, la Unión Cívica Radical convocó a un acto masivo en la avenida 9 de Julio, la calle más ancha de Buenos Aires. Hasta ese momento de la convocatoria se extendía por todos los medios de comunicación y toda la población que el justicialismo ganaría las elecciones. Pero ese acto de cierre del radicalismo fue considerado sorpresivamente un éxito. Se estima que asistieron entre 500.000 y 1.500.000 personas. Esta última cifra fue dada por los organizadores del acto. Y en todas partes he dicho, y permítanme que lo repita hoy, porque es como un rezo laico y una oración patriótica. Y si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar nos pregunta cómo juntos, hacia dónde marchan, por qué luchan, tenemos que contestarle con las palabras del preámbulo: que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Con una concurrencia similar al radicalismo. Y en esta estuvo Luder presente por primera vez. Durante el mismo, el candidato justicialista a gobernador, Herminio Iglesias, prendió fuego un ataúd con la sigla de la UCR y una corona mortuaria, ante la presencia de casi 500.000 de personas. Esto, sumado a las sospechas de un apoyo no declarado del ex senador justicialista a la autoamnistía militar, fueron cosas que a día de hoy todavía se cree que contribuyeron al resultado final de las elecciones. La noche del 29 de octubre, unas horas antes de que sean las elecciones y durante la veda electoral, el presidente de facto, Reinaldo Vignone, emitió su último mensaje por cadena nacional. Conciudadanos, votemos mañana para consolidar una Argentina en paz y en libertad. Votemos por las ideas y no por los rencores. Votemos por la fe y la esperanza. Votemos por un futuro de convivencia democrática entre los argentinos. Muchas gracias. La elección resultó con un triunfo amplio y sorpresivo para la fórmula Alfonsín Martínez, obteniendo un 51% de los votos, sobre la fórmula del peronismo, que solamente sacó un 40%, perdiendo un 18% en comparación al anterior acto eleccionario. El radicalismo triunfaba con los nuevos votos que provenían del electorado de clase media tradicional,
que normalmente era radical. Principalmente también eran jóvenes que votaban por primera vez, pero también recibió mucho voto de peronista descontento. Luder, a diferencia de muchos miembros de su partido, mantuvo una actitud conciliadora, reconoció la victoria radical y felicitó a Alfonsín, comprometiéndose a colaborar con la normalización política del país y con el mejoramiento de una situación económica que venía complicada. El 16 de noviembre, la Junta Militar promulgó una modificación a la ley electoral, fijando el 10 de diciembre como la fecha de asunción para las autoridades electas. Esta fecha ya había sido elegida por Alfonsín por ser el Día Internacional de los Derechos Humanos. Ese día, el 10 de diciembre, Alfonsín asumió como presidente de la nación, recibiendo el bastón de mando y la banda presidencial en manos de Vignone, quien abandonó la Casa Rosada por la entrada trasera, dando fin a una época oscura que la Argentina desea no repetir más. Vamos a establecer definitivamente en la Argentina la democracia que los argentinos queremos, dinámica, plena de participación y movilización popular para los grandes objetivos nacionales, en el marco bien definido, pero históricamente flexible de nuestra Constitución, que garantiza todos los derechos, todas las libertades, todos los avances sociales y culturales del mundo moderno, a la vez que asegura la responsabilidad de los gobernantes ante el pueblo a través de los mecanismos jurídicos y políticos de control que la misma Constitución ha previsto y de la periódica renovación de los poderes mediante el ejercicio del sufragio. Vamos a vivir en libertad, de eso no quepa duda, como tampoco debe caber duda de que esa libertad va a servir para construir, para crear, para producir, para trabajar, para reclamar justicia, toda la justicia, la de las leyes comunes y la de las leyes sociales, para sostener ideas, para organizarse en defensa de los intereses y los derechos legítimos del pueblo todo y de cada sector en particular. En suma, para vivir mejor, porque como dijimos muchas veces desde la tribuna política, los argentinos hemos aprendido, a la luz de las trágicas experiencias de los años recientes, que la democracia es un valor más alto que el de una mera forma de legitimidad del poder, porque con la democracia no solo se vota, sino que también se come, se educa y se cura.